Buenas tardes a todos, chicos. Lo primero de todo, para los que no me conozcáis, mi nombre es Alejandro Martín, ¿vale? Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda y ya preparador de la oposición de agentes de Hacienda ya aproximadamente 10 años. La idea que tengo con esta sesión presentación correspondiente al grupo inicial, lógicamente, es al margen de conocernos, sobre todo que me conozcáis un poquitín, comentaros todo lo referente a las líneas estratégicas y de preparación correspondientes a este grupo inicial, ¿vale? En un primer lugar, si os parece, por aquello de dotar de una mayor agilidad, ¿vale? Prometo no extenderme demasiado. Os comento un poquitín todo, ¿de acuerdo? Y ya cualquier duda, pues bueno, al final de la sesión presentación, que prometo no alargarme demasiado, cualquier duda que tengáis referente a la preparación o cualquier cuestión con carácter general, voy a intentar dejarme lo mínimo en el tintero posible, pues me lo comentáis, ¿vale? Os doy paso, os comentaré luego cómo trabajamos en este caso a través de Webex, ¿vale? Lo primero, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos, ¿vale? Supongo que, claro, al arrancar en este caso preparación inicial de este cuerpo, pues bueno, uno ya lógicamente ha bicheado un poquitín para ver cuáles son las funciones, retribuciones, desempeño y todo lo referente, lógicamente, a lo que es el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, ¿vale? Cuerpo de agentes de la Hacienda Pública es un cuerpo C1 administrativo. Siempre digo que solo tiene de C1 lo que es la clasificación, porque en cuanto a oposición, funciones y retribuciones, incluso que después percibís una vez accedéis a la administración tributaria, poco o nada tienen que ver con los restantes C1, ¿vale? Que forman parte o pertenecen al cuerpo general o al cuerpo de la Administración General del Estado, ¿vale? Insisto, en cuanto a su definición, pues ya sabéis que el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública es un cuerpo C1 adscrito, cuerpo administrativo adscrito a la Administración Tributaria, que en un principio estaba diseñado para el desempeño, ¿vale? Que era lo que ocurría hace ya bastantes años, para el desempeño de funciones de apoyo y auxilio al cuerpo técnico de Hacienda o el cuerpo de inspectores de Hacienda, pero que con el paso de los años, debido fundamentalmente al mayor nivel y mayor capacitación que tienen en este caso los opositores que acceden a dicho cuerpo, pues esas funciones se han ido mutando, ¿vale? En base a unas funciones de categoría superior, como en este caso hoy en día los agentes tributarios, pues bueno, resuelven expedientes, tramitan procedimientos de aplicación de los tributos, tramitan subastas dentro de recaudación tributaria, es decir, desempeñan funciones que, como insistimos antes, poco o nada, ¿vale? Tienen que ver con funciones de carácter administrativo, sino que lógicamente son funciones, en este caso, superiores. Siempre digo, ¿vale? Que el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública se puede catalogar como un grupo B encubierto, ¿vale? En un subgrupo, en este caso, C1, ¿vale? ¿En qué se traduce todo esto, chicos? Primero, a nivel de retribuciones, ¿vale? Os comentaba antes, ¿vale? Os voy comentando un poquito todo esto de carácter general, ¿vale? Porque siempre son cuestiones o dudas que asaltan cuando uno arranca la preparación y, lógicamente, pues es conocimiento y, lógicamente, para eso es esta sesión presentación. Insisto, tema de retribuciones, ¿vale? Lo comentábamos antes, el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública tiene un nivel de retribuciones de los más elevados en base a su categoría de la Administración General del Estado, ¿vale? Un agente de la Hacienda Pública accede en su primer destino de entrada con unas retribuciones anuales en torno a, hablamos siempre, 25.000 euros brutos anuales, ¿vale? Que a partir de una progresión anual, ¿vale? Se efectúan determinadas reclasificaciones y esas retribuciones, pues bueno, van creciendo a lo largo de la carrera profesional del funcionario, ¿vale? Alcanzando, ¿de acuerdo? Pues cifras en torno a 40, 45.000 euros a la finalización de la misma, ¿vale? Hablamos también, lógicamente, del área, ¿vale? Donde desempeña, en este caso, las funciones el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública. Los agentes de la Hacienda Pública desempeñan funciones como cualquier otro funcionario de la Administración Tributaria en 4 áreas, ¿vale? Que tendréis que elegir, que forman parte de la agencia tributaria, que tendréis que elegir, ¿vale? No es una elección definitiva, pero sí es una elección que se efectúa, en primer lugar, en la toma de posesión una vez se aprueba la oposición, ¿vale? Estas áreas siempre decimos que son área de gestión tributaria, área de recaudación tributaria, área de inspección tributaria y área de aduanas e impuestos especiales, es decir, 4 áreas, ¿vale? A grosso modo, ¿vale? No voy a entrar a definir, lógicamente, esto lo tenéis en la página de la agencia tributaria, a qué se dedica cada área, pues bueno, un poquitín, por ponerlo en el mapa, tened en cuenta que el área de gestión tributaria, pues es un poquito el encargado de ayudar a la confección, confección de declaraciones,
campañas de renta, información y asistencia al ciudadano, etcétera, etcétera. Es decir, gestión tributaria se podría decir como aquello que es cuando sale la foto o la imagen de la campaña de renta, pues bueno, todos los funcionarios que en principio están en esas praderas que salen en los vídeos, pues en principio corresponden al área de gestión, ¿vale? El área de inspección, pues como su propio nombre indica, es el área dirigido a efectuar o llevar a cabo la tramitación del procedimiento inspector, ¿de acuerdo? El área de recaudación, ¿vale? Pues fundamentalmente se encargan del cobro de la deuda, ¿vale? Cuando no se ha efectuado el pago de forma voluntaria por parte del contribuyente, y entonces entra la fase, lo que denominamos como la fase ejecutiva. Todo esto no os preocupéis, lo veremos a lo largo de la preparación. Entra la fase ejecutiva, entra la fase en la que la administración tributaria tiene que ejecutar de forma coactiva el cobro de la deuda. Pues bueno, este es el área de recaudación, también está subastas, derivaciones de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y finalmente el área novedosa, ¿vale? Introducida hace poquito tiempo, que es el área de aduanas, desde el punto de vista del cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, puesto que no era un área optativo para el subgrupo C1 hace poquitos años, pero desde hace eso, 2-3 añitos, pues ya estos funcionarios, vosotros, el día de mañana podéis optar también por el área de aduanas e impuestos especiales, ¿vale? Pregunta habitual que me soléis hacer, ¿vale? Una vez que apruebo la oposición, destino, ¿vale? Que es una cuestión que siempre, lógicamente, tenemos que tener clara y tenemos que tener en cuenta cuando, lógicamente, estamos ya en la mayoría de vosotros, que ya, lógicamente, os habéis inscrito, pues, lógicamente, uno ya habrá bicheado, habrá buceado un poquitín buscando este tipo de información. Cuando hablamos de los destinos, pues en principio, lógicamente, con el volumenazo, ¿vale? Con el pedazo de volumen de plazas que tenemos actualmente, pues lógicamente los destinos están repartidos por toda la geografía nacional, pero siempre lo comento incidiendo más, ¿vale? Por lo menos en primer destino, en lo que se denominan como zonas o áreas un poquitín deficitarias, ¿vale? Cuando hablamos de zonas deficitarias, ¿vale? Pues lógicamente estamos hablando de islas, estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de Madrid, y también, ¿vale? Pues ocurre, ¿vale? Que del volumen de plazas sobrante, porque al final son muchas, no puedes agrupar a todos los funcionarios en esos destinos, pues también, lógicamente, pues ya surgen en determinadas o en otras zonas, pues a lo mejor en la zona del Levante, Andalucía, pues bueno. Pero siempre comentamos que hay que contar que nos enfrentamos a una oposición estatal y que el primer destino, salvo que seas de una zona deficitaria, pues corremos el riesgo, ¿de acuerdo?, que nos tengamos que desplazar, ¿vale? Tema de la movilidad, lo comento siempre, no es un problema, ¿vale? El cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, si por algo se caracteriza, es por la gran movilidad que tiene dentro del mismo. A partir de los 2 años, añito y medio, 2 años, ya podéis participar en un concurso de movilidad que se le denomina panel, ¿vale? Y podéis acceder, pues ya lógicamente dejáis ese primer destino en el que os encontráis y ya lógicamente, pues bueno, los que hayan aprobado ese año, pues irán sustituyéndoos, ¿vale? Pues un poquito como en cualquier otro concurso, cualquier otro panel de movilidad de cualquier otro organismo, ¿de acuerdo? Todo esto un poquitín de forma muy superflua en cuanto a lo que es, ¿vale?, el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, ¿de acuerdo? Ahora nos centramos en la oposición, ¿vale? Lo primero, características de la oposición a nivel general. En primer lugar, ya sabéis que es una oposición que se convoca cada año, ¿vale? En principio, estamos moviéndonos, ¿vale? Llevamos ya bastantes años desde el post-COVID, desde el año post-COVID, nos estamos moviendo en un escenario en el que la convocatoria está saliendo en torno al mes de diciembre, principios de enero, ¿vale? Diciembre-enero, y primer ejercicio suele ser en torno a los meses de abril-mayo, segundo ejercicio, ¿vale? Pues mayo, junio, julio. ¿De acuerdo? Estamos en ese escenario. Según nos comentan desde Recursos Humanos, la previsión es que el calendario siga igual este año y posteriores, ¿vale? Por un tema de organización. También es verdad que siempre en la administración pública con carácter general nos movemos a escenarios y más con la situación actual un poquitín más a corto plazo, pero en principio el calendario siempre en los últimos 5 o 6 años ha sido ese, ¿vale? Convocatoria final de año, principios de año, ¿de acuerdo? Y ya con primer y segundo ejercicio en los meses de abril, mayo, ¿vale? O junio y julio hablaríamos del segundo ejercicio, ¿vale? Tema de plazas, ¿vale? La oposición, en este caso al cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, como podéis observar, ha incrementado, ¿vale?, de forma exponencial el número de plazas en los últimos años, ¿vale? Yo cuando empecé a preparar, siempre lo comento todos los años,
todos los años, al final cuando digo esta frase, cada año es mejor en cuanto a las plazas. Yo cuando empecé a preparar hace 10 años nos movíamos en un escenario de 40 50 plazas, ¿vale? Con carácter anual, y ahora estamos en la convocatoria que viene un volumen de plazas de 1000, ¿de acuerdo? La anterior fueron 800, la anterior también otras 800, y bueno, pues ha ido lógicamente creciendo de forma exponencial este número de plazas, ¿vale? Siempre comento que el tema del número de plazas, pues lógicamente es un elemento motivador, ¿vale? Pues lógicamente no es lo mismo que yo quiera opositar y como yo cuando oposité ya hace mucho tiempo y en mi año pues había pocas plazas, cuando yo oposité al cuerpo técnico de Hacienda y a que lógicamente tengas un volumen de plazas como el actual, ¿vale? Es evidente que es un maravilloso momento para acceder a la administración pública con carácter general y también, en este caso, a la administración tributaria. ¿Por qué este volumen de plazas? El volumen de plazas no se basa, muchas veces el gobierno, o en este caso los poderes ejecutivos, venden con carácter anual, que es una lucha contra el fraude fiscal, etcétera, etcétera. En el caso particular de la agencia tributaria, el factor que genera este incremento notable en cuanto a las plazas cada año es o son las jubilaciones que se prevén como consecuencia de la generación del baby boom, ¿vale? La administración tributaria, pensad que se crea en el año 1991, ¿vale? Se adscriben muchos funcionarios de diferentes cuerpos, pues lógicamente todos esos funcionarios que entraron a la agencia tributaria en el año 91 están en edad de jubilación, ¿vale? Con lo cual se prevé, ya está ocurriendo, ¿vale? Pues que en este caso haya jubilaciones masivas, con lo cual entre las jubilaciones masivas y querer un poquito equiparar el ratio de funcionarios de la administración tributaria al del resto de nuestros socios europeos, pues esto genera que haya un volumen de plazas que ha ido creciendo estos años y según comentan, pero esto lógicamente dependerá de la coyuntura económico-social, se va a mantener o incluso incrementar en los próximos años. Esto genera un elemento motivador, pero siempre advierto que, al igual que genera un elemento motivador por el número de plazas, también genera un efecto llamada y ha provocado que, lógicamente, a día de hoy sea una de las oposiciones más atractivas, ¿vale? Con mayor demanda dentro de la administración tributaria, lo que ha generado, lógicamente, que el perfil de opositores actualmente es un perfil de opositor competitivo, ¿vale? Es un volumen de plazas maravilloso para aprobar, pero es un volumen de plazas que no debe inducirnos a pensar que en poquito tiempo me voy a sacar la oposición o dedicando 3 ratos cada día voy a poder aprobar, porque no va a ser así, ¿de acuerdo? Es una oposición que, sobre todo, en lo referente al segundo ejercicio, que es un poquito donde nos tenemos que debatir el cobre, tiene una exigencia, como decía antes, de un grupo B, no de un grupo C1. Es una oposición técnica, ¿vale? Porque al final vas a ver procedimientos tributarios e impuestos, que tiene lógicamente. No hablamos de que te apasione como a mí, tampoco hablamos de que sea una cosa de que yo he nacido para esto, pero sí, lógicamente, me tiene que llamar la atención, ¿vale? No estamos dando una materia, o mejor dicho, vamos a estudiar una materia que si no tenemos un poquito de inquietud, pues bueno, tiene su dificultad, su complejidad y su historia, ¿no? Con lo cual siempre lo comento, de que al final nos tiene que llamar, no es con una posición generalista de que me estudio 3 temas de constitucional y 2 de administrativo y puedo pelear el examen, ¿no? Aquí tenemos que tener un dominio, que eso lo vamos a aprender, a conciencia, sobre todo, ¿vale? De lo que es el segundo ejercicio, ¿vale? Que luego comentamos en qué consiste, cómo lo trabajaremos, etcétera, etcétera. Finalmente, me lo comentáis también, me lo habéis comentado esta semana por mensajería antes de la presentación, os he emplazado a hoy, ¿de acuerdo? Tema de la promoción interna, ¿vale? Muchos de vosotros entráis ya a grupo inicial pensando en aprobar y posteriormente promocionar al cuerpo técnico de Hacienda. A día de hoy, el tema de la promoción interna en todos los ámbitos es súper beneficioso, ¿vale? Para el funcionario que accede por libre al cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, se puede modular en los próximos años en algún aspecto en concreto. Esto será una cuestión que se analizará en su momento, ¿vale? Pero a día de hoy, por ejemplo, pues una vez que un compañero o compañera aprueba la oposición de agentes de la Hacienda Pública, toma posesión, ya sabéis que para poder promocionar al cuerpo inmediatamente superior tenéis en este caso que prestar 2 años de servicio activo y a partir de ahí, pues lógicamente enfrentaros a una oposición un poquitín más light, un poquitín más liviana de la que se exige en este caso para turno libre, en tanto en cuanto, pues bueno, pues se reservan ejercicios, es decir, no tienes que hacer la oposición de corrido, sino que como ocurre con agentes que se reserva el primero, ¿vale? Ahora luego lo comentaremos, cuando vas por promoción interna, la oposición de técnicos te la puedes organizar en 3 años, ¿vale? Puedes ir, pues en un año apruebo el primero, suspendo el segundo, pues bueno, al año siguiente voy al segundo. Si apruebo el segundo, pues tengo un año más
para aprobar el tercero? Pues bueno, se establece este favor, esta medida de gracia de la reserva de ejercicios. En el último examen, pues bueno, los de libre hacen un tema o desarrollan un tema, pues bueno, un tema que es la bola que sale. En el caso de los funcionarios de promoción interna, pues bueno, eligen una bola entre dos, pues bueno, siempre medidas más beneficiosas, más allá también de las ayudas que la propia administración tributaria da a los funcionarios que deciden, en este caso, promocionar a cuerpos superiores en cuanto a ayudas económicas, pago de preparadores, pago de dietas, viajes, cursos, formación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito, si después me preguntáis por qué tenéis algún tipo de duda en particular respecto a esto, ¿vale? Lo he desarrollado un poquitín porque me lo ha preguntado un compañero esta semana, pues bueno, cualquier duda general, como de todo, pues lógicamente me lo podéis plantear después, ¿vale? Chicos, todo esto en cuanto a la introducción de lo que es, lo decíamos, cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, en qué consiste, sus retribuciones, destinos, áreas, lo que es un poquitín las características generales de la oposición en cuanto a plazos y demás. Y ahora vamos a entrar en lo que a mí me gusta, en lo que me toca a mí, que es lo referente a la preparación, ¿vale? ¿Cómo vertebramos la preparación, ¿vale? La preparación de agentes de la Hacienda Pública, ¿vale? Tiene 3 niveles, ¿vale? Lo comentamos siempre aquí para que después no haya errores. Tiene 3 niveles, que es lo que denominamos como el grupo inicial, que es este, lógicamente, la HP inicial, que sería el primer nivel. Después tenemos el segundo nivel, que es lo que denominamos como AHP, agentes de la Hacienda Pública avanzado, ¿vale? Y el tercer nivel, que es lo que denominamos como el AHP, agentes de la Hacienda Pública intensivo, ¿vale? La preparación completa de la oposición comprende estos 3 niveles, ¿vale? Cuando un compañero, ¿vale? Quien me siga en este caso por redes sociales verá que hace poquito tiempo pues iniciamos la preparación avanzada. La preparación avanzada pues lógicamente va dirigida a un perfil de opositor como vosotros cuando ya lleva una primera vuelta al temario o a un perfil de opositor pues que lógicamente ya lleva cierto recorrido en la oposición, ¿vale? Lo comento siempre, el opositor que parte de cero pues lógicamente tiene que llegar hasta el nivel 3, ¿vale? Llegar del nivel 1 al 3 pues aproximadamente estamos hablando de un plazo de entre 12 y 15 meses, ¿vale? Insistiendo siempre, y siempre lo comento, que la vuelta más importante de la oposición es esta, ¿vale? En la que estáis actualmente, que es el grupo inicial. ¿Por qué? Estoy acostumbradísimo, ¿vale? Opositores que inician la preparación conmigo en la parte avanzada pensando que habiendo visto un poquitín de derecho tributario ya me puedo desenvolver para en 3, 4, 5 meses examinarme de la oposición, ¿vale? Pues bueno, hay algunas excepciones, ¿vale? Pero con carácter general, la primera vuelta, y es que lo veo, opositores que me inician el avanzado, inician directamente desde el avanzado, suspenden la oposición ese año y me empiezan al año siguiente desde el inicial. En mi opinión hay que hacer las cosas bien, hay que hacer el camino en línea recta, ¿vale? En línea recta y la línea más segura es arrancando, lógicamente, en preparación inicial. En esta preparación inicial que va dirigido, lógicamente, a un perfil de opositor como el vuestro, que parte de cero de la oposición y donde se va a dar una vuelta al temario, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista, incidiendo en lo que son las clases, desde el punto de vista del derecho tributario. ¿Qué os va a proporcionar esa primera vuelta? Pues lógicamente, en primer lugar, conocimientos teórico-prácticos, supuestos prácticos de todas las materias de derecho tributario, campo de resolución para los supuestos que se puedan plantear sobre todo en cuanto al segundo ejercicio y también, lógicamente, pues test, ¿vale? Desde el punto de vista del primer ejercicio. Todo ese conglomerado de materias hacen que si uno aprovecha preparación inicial, la vuelta inicial, cuando arrancamos, ¿vale? Porque el salto posterior es al grupo avanzado, ¿vale? Pues lógicamente uno va con un rodaje que le da una soltura y una holgura para desenvolverse en el segundo ejercicio que es brutal, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que decíamos, preparación inicial, la que arrancamos a partir de la próxima semana, clases los martes de 5 a 8. Una vez finalicemos, chicos, tenéis que tener en cuenta que el salto de grupo a otro, ¿vale? Para el caso del que arranca desde el grupo inicial, no hay que hacer nada, ¿vale? Esto básicamente lo que iremos son abriendo dentro de la plataforma aulas, ¿vale? Una vez que finalicemos la preparación inicial, ¿vale? Pues arrancaremos la preparación avanzada. A ti se te dará automáticamente acceso en preparación avanzada, igual que después en preparación intensiva, ¿de acuerdo? De forma automática. Es una preparación completa, no es que tengas que hacer nuevas matrículas ni nada, sino que esto es un tema de distribución de materia desde el punto de vista mío,
¿vale? Y desde el punto de vista vuestro para saber en qué punto de la preparación nos encontramos, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, grupo inicial, vemos en este caso conocimiento teórico práctico de toda la materia, supuestos prácticos, haremos simulacros, test, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez finalicemos esta primera vuelta inicial, saltaremos de forma automática, ¿vale?, a la preparación avanzada. En preparación avanzada, pues ya son supuestos, es una puesta a punto de cara a los exámenes, sobre todo segundo ejercicio, que es habitualmente el que más esfuerzo supone dentro de la preparación, ¿vale? Porque el segundo ejercicio es el dictamen práctico profesional, ¿vale? Que es un poquito el que más dificultad entraña, sobre todo para un perfil de opositor que parte de cero. Y ya una vez que finalicemos la preparación avanzada con carácter previo, ¿vale?, en las semanas previas a la realización de cada uno de los exámenes, pues bueno, arrancaremos en este caso con la preparación intensiva, ¿vale?, que básicamente consiste en la realización de múltiples simulacros, ¿vale?, de elaboración propia de examen, ¿vale?, que es un poquito, uno siempre tiende a establecerse una sobreestimación de la valoración personal que tiene, y cuando hacemos los simulacros es cuando realmente, ¿vale?, tomamos conciencia de los aspectos que tenemos que mejorar, dónde tenemos que incidir, si tenemos que gestionar mejor el tiempo, porque al final el tiempo de los exámenes es limitado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, insisto, nuestro punto de partida es lo que decíamos, sería en este caso la preparación o grupo inicial, y a partir de ahí, poquito a poco, ¿vale?, ir escalando durante toda la preparación, ¿vale? ¿En qué consisten los exámenes? ¿Vale? Los exámenes de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública son dos, ¿vale? Un primer examen tipo test, ¿vale?, de toda la materia de la oposición, luego lo comentaremos, tanto bloque general como bloque de derecho tributario, a realizar en un tiempo de 100 minutos, ¿vale? Este examen, ¿vale?, en su día era un calentamiento de cabeza brutal desde el punto de vista del opositor, porque se establecía un tiempo excesivamente reducido, a mi juicio, para, en este caso, la primera prueba. Eran 60 minutos, 100 preguntas a realizar en 60 minutos, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, valoraba mucho el perfil de opositor que tenía una capacidad para, lógicamente, correr en un examen tipo test, ¿vale? Siempre comentamos que cada uno de nosotros somos diferentes. Hay opositores a los que se le da mejor, otros a los que se le da peor enfrentarnos a un tipo test. Hay gente que se le da bien correr dentro de un tipo test, hay gente que no, ¿vale? Pero hay gente que, por ejemplo, tiene muy buen conocimiento, aunque va un poquitín más despacio, y gente que, sin embargo, pues va más rápido, pero puede cometer mayores imprecisiones. A un perfil de opositor como el mío, yo siempre lo he dicho, le va muy bien esta estructura de examen o este alargamiento del tiempo de realización de la primera prueba, elevándolo de 60 a 100 minutos, porque lo que premia, ¿vale?, a mi juicio, es el conocimiento técnico sobre la velocidad a la hora de ejecutar ese examen, ¿vale? Hoy en día, que esto no es que lo haya hecho la agencia tributaria, esto fue un poquito función pública por aquello de homogeneizar todas las oposiciones que tuvieran tipo test, por establecer un tiempo de 1 minuto por pregunta, ¿vale? Se homogeneizaron los criterios, los requisitos para la realización de este tipo de pruebas y se estableció, pues, una equiparación en que en aquellas pruebas en las que fuera tipo test, pues como mínimo debía dejarse 1 minuto por pregunta, ¿vale? Por lo tanto, lo que hizo la Administración Tributaria como consecuencia de este criterio, esta instrucción de función pública, pues fue incrementar el tiempo, y hoy en día tenemos un examen generoso de 100 preguntas tipo test en 100 minutos, que ya advierto que si no vas a ir sobrado, porque nunca vas sobrado ni aunque tengas 3 horas, pues ya pues bueno, tienes un tiempo más que suficiente, salvo que el examen fuera una barbaridad de largo, no ha sido el caso nunca, desde que se introdujo esta medida, ¿vale?, para realizarlo en el tiempo establecido, ¿vale? Este examen, como digo, se distribuye para toda la materia de la oposición. Toda la materia de la oposición, como ahora la estructuraremos, comprende tanto los 12 temas de bloque general como los 22 temas de derecho tributario. Pero tanto el tipo test en este caso distribuye las 100 preguntas aproximadamente en un 65-70% derecho tributario, 30% bloque general, ¿vale? Aproximadamente estaremos hablando de que de las 100 preguntas, 65-70 son correspondientes a derecho tributario, los 22 temas de derecho tributario,
y aproximadamente 30-35 son correspondientes a los 12 temas de bloque general. Y el segundo ejercicio, que es el dictamen profesional, los supuestos prácticos, estaríamos hablando de que, lógicamente, todo es correspondiente o corresponde al bloque de derecho tributario. De ahí que insistimos siempre que el peso específico en la oposición de carácter técnico que tiene la materia de derecho tributario es sobresaliente, ¿vale? Por eso siempre insisto en cuanto al perfil de opositor mío, que teniendo un muy buen conocimiento técnico de derecho tributario, pues te da del 65-70% del test, pues siempre comentamos que perfil de opositores como el mío, como en este caso mis alumnos, sacan por encima de 50 puntos solo en cuanto al derecho tributario, a poquito que de las 30-35 preguntas de bloque general, pues te vayas a una realización normal, no debes tener problemas, ¿vale? Todo esto con salvedades, para superar el corte. El corte sobre todo en años en los que hay este volumen de plazas tan elevado. El año pasado el corte fue un 5,3, ¿vale? Pues bueno, estamos hablando de que cuando eran 40 plazas, pues el corte era el 7, 6,7, ¿vale? Pues bueno, se ha reducido también como consecuencia de este volumen de plazas, ¿vale? Pues bueno, no quiere decir que este año, porque el corte al final depende, por un lado, de los que pasan al segundo ejercicio, que generalmente es casi el doble de plazas que hay, y también depende, insistimos, de la dificultad de la prueba, ¿vale? Una prueba fácil, pues con carácter general, puede arrojar un corte más amplio y un examen difícil, un corte más reducido, pero con el volumen de plazas actual, pues bueno, yo siempre comento que la estimación del corte, aunque se hace una vez se realice el primer ejercicio, pues bueno, dominando estos aspectos que comentábamos, no debe generar una mayor dificultad, ¿vale? Y ya en segundo lugar, el supuesto práctico, ¿vale? Que aquí es donde nos jugamos, nos batimos el cobre de la oposición y donde decimos que es el examen top de la preparación, ¿vale? Y donde tenemos un poquito que batirnos y esforzarnos para, en este caso, dominar todos los aspectos de este ejercicio, ¿vale? Este dictamen profesional, ¿vale? Lo que comentábamos anteriormente, pues es un examen muy técnico y que no va dirigido a que tú demuestres un conocimiento teórico de la materia, sino para qué estoy yo. Me lo estudio y lo aplico, ¿no? O me lo estudio, en este caso, me preguntan algo teórico y lo pongo, ¿no? Son casos prácticos, eminentemente prácticos. Y la dificultad de este ejercicio entraña en que no solo tenemos que conocer, tenemos que haber estudiado la materia de derecho tributario, sino que tenemos que saber aplicarla, tenemos que entenderla, lógicamente, y tenemos que saber cómo nos tenemos que enfrentar a la prueba. Y cuando yo insisto mucho en saber cómo nos tenemos que enfrentar a la prueba, siempre lo materializo desde el punto de vista de que la prueba, el segundo ejercicio en concreto, cuando os examinéis lo veréis, es una especie de salto al vacío. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con una especie de salto al vacío? Son 2 horas y media para realizar 10 supuestos prácticos con 3 apartados cada uno de ellos. Y cuando digo lo de salto al vacío es porque tienes un tiempo limitado y si no dominas lo que yo denomino o lo que yo hablo de los intangibles de la preparación, como son tener clara estrategias o estructuras de resolución, gestión del tiempo, etcétera, etcétera, estoy, voy a decir cansado, no sería la palabra más adecuada, estoy acostumbrado, ¿vale? A ver opositores que año tras año se me matriculan del grupo avanzado, que es donde un poquito ponemos esto, ¿vale? En un grupo inicial no tiene sentido, aunque yo ya os iré un poquito, si me permitís la expresión, adoctrinando en cuanto a las estructuras de resolución que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para este segundo ejercicio. Cuando el opositor se me matricula en el avanzado, después de haberse dado 4 o 5 años de bruces en el segundo ejercicio, aun teniendo un dominio notable de la materia, si no trabajamos cómo tenemos que enfrentarnos, el manejo de estructuras de resolución, gestión del tiempo, manejar escenarios temporales de forma de resolver, etcétera, etcétera, cuesta mucho, ¿vale? Porque se nos tiene que quedar siempre un examen equilibrado, tenemos que dominar todas las materias desde un punto de vista óptimo, es decir, es un examen, si me lo permitís, exigente, ¿vale? Es un examen exigente que lo preparamos a conciencia y que tiene una evolución. Lógicamente, aquí partimos desde cero, pues bueno, iremos poquito a poquito creciendo, pero teniendo en cuenta, o teniendo en este caso el foco, poniendo la mira en el objetivo, que en este caso es dominar lo que decíamos, todos estos aspectos, ¿vale? De la oposición, insisto en este caso, en el segundo ejercicio, ¿vale?
Decíamos, son 10 supuestos prácticos con 3 apartados cada uno de ellos de las diferentes materias del ámbito del derecho tributario que ahora comentamos, ¿vale? ¿En qué consiste el programa? Voy a borrar esto y lo ponemos. ¿En qué consiste el temario o el programa de la oposición? Pues bueno, el programa de la oposición, a partir de ahora, cuando hablemos, vamos a hablar de 2 bloques, ¿vale? Que lo tenéis, quien ha accedido de forma preferente a la plataforma, quien accedió en este caso es que se dio acceso desde verano para aquellos opositores que lo desearan, ¿vale? Los que os habéis matriculado ahora, pues bueno, estaréis bicheando, estaréis buceando ahora por la propia plataforma. El programa de la preparación de la oposición comprende 2 bloques, ¿vale? En primer lugar, lo que yo voy a denominar bloque general, y en segundo lugar, lo que denomino como bloque de derecho tributario. El bloque general, como os decía antes, son 12 temas y el bloque de derecho tributario son 22 temas, ¿vale? ¿A qué se corresponden cada uno de estos temas? Pues bueno, lo tenéis un poquitín por la plataforma, pues los 12 temas son 7 temas corresponden a organización del Estado, ¿vale? Que lo denominamos como OE, y 5 temas corresponden a derecho administrativo general, ¿vale? Que esto es lo que denominamos bloque general, porque son casi materias troncales, derecho administrativo general. Son materias troncales que prácticamente se aplican, se introducen en la mayor parte de oposiciones, ya no únicamente de la administración del Estado, sino también de comunidades autónomas y entidades locales. Pues un poquito aquí tendréis desde las fuentes del derecho, pues estatuto del empleado público, temas de igualdad de género, por un poquitín, un batiburrillo de temario, en este caso son 12 temas, lo tenéis compartido por la plataforma, que representan, ¿vale? Aproximadamente 30-35% del primer ejercicio. Y ya por otro lado tenemos los 22 temas de derecho tributario, ¿vale? Que representan, decíamos antes, 65-70% del primer ejercicio, el test, 100% en lo referente al segundo ejercicio, al supuesto práctico. A partir de ahora, chicos, los 22 temas los vamos a agrupar en 5 subbloques, ¿vale? Que será fundamentalmente a lo que dediquemos, ¿vale? En este caso, la primera vuelta de la preparación. A ver, desde el punto de vista teórico-práctico, todo lo referente a cada uno de estos bloques. ¿Cuáles son los bloques? En primer lugar, bloque de gestión tributaria, ¿vale? Si os fijáis, se corresponde un poquitín con aquello de las áreas, ¿vale? A las que os destinarán cuando comentábamos al comienzo de la sesión presentación, ¿vale? Pues el primer bloque sería gestión tributaria, ¿vale? Que comprende de los temas 1 al tema 8, ¿vale? El segundo bloque es el bloque de inspección tributaria, que comprende los temas 9 y tema 14 y 15. Tema 14 y 15. En tercer lugar, bloque de recaudación tributaria, que comprende de los temas 10 al tema 13. En cuarto lugar, el bloque de impuestos directos, ¿vale? Que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, un poquito de impuestos sobre sociedades y el impuesto de renta de no residentes, ¿vale? Impuestos directos, que comprende temas 16 a tema 19, ¿vale? Y finalmente, en quinto lugar, tenemos el bloque de impuestos indirectos, y aduanas, ¿vale? Que comprende de los temas 20 al tema 22, ¿vale? Lógicamente, todo esto lo tenéis distribuido ya en la plataforma, ¿vale? En base a lo que comentábamos de estos 5 bloques. Bloque de gestión tributaria, los 8 primeros temas, ¿de acuerdo? Bloque de inspección, ¿vale? El tema 9, ¿vale? Que será, ya os advierto, con el que arrancamos la preparación la semana que viene. Oye, Alejandro, ¿por qué empezamos por el tema 9 y bloque de inspección en concreto? Porque es un tema que, siendo bastante agradecido,
un poquito nos va a dar, ¿vale?, un campo de batalla amplio, ¿vale?, en cuanto a la naturaleza correspondiente al procedimiento inspector. Y siempre desde el punto de vista de arrancar la preparación, pues siempre el poder ver desde un punto de vista amplio facultades inspectoras, cómo funciona un procedimiento inspector desde el punto de vista del inicio, tramitación, desarrollo, terminación, funciones, etcétera, etcétera, nos da por un lado confianza, es una materia bonita, si me lo permitís, ¿vale?, desde el punto de vista como arranque de preparación, y que es muy generosa, puesto que ya con una clase veréis que os proporciona, ¿vale?, bastante campo de respuestas para preguntas, porque en la mayoría de los exámenes, en el segundo ejercicio, se pregunta mucho, ¿vale?, sobre aspectos referentes a este tema 9. Con lo cual, siempre, lo llevo haciendo ya muchísimos años y muy agradecido, empezamos en este caso con el tema 9, ¿vale? Os advierto, tema 14 y 15, el tema 14 y 15 ya lo veréis, lo comentaremos a partir de que, ya a partir de la semana que viene, arranquemos la preparación, hace referencia a infracciones y sanciones tributarias, ¿vale?, delitos contra la hacienda pública y también un poquito de recursos, y un tema de recursos administrativos y otros mecanismos de revisión de actos tributarios, que es el tema 15. Lógicamente, ¿vale?, estas materias no son específicas del bloque de procedimiento inspector, ¿vale? Lo único que por dotar a todos los bloques de una homogeneidad, ¿vale?, pues lo agrupo, en este caso, en el subbloque correspondiente a inspección tributaria. Vosotros ya a partir de hoy, o a partir de mañana, cuando yo ya os hable de vamos a empezar con bloque de recaudación o veremos bloque de gestión o bloque de impuestos directos, vosotros ya tenéis, en este caso, la agrupación de temas a la que hacemos referencia, ¿vale? Actualmente, ¿vale?, ahora lo veremos cuando un poquito os desarrolle la plataforma, tenéis habilitado todo el temario de bloque general, ¿de acuerdo? Que esto ya se habilitó una vez os he ido dando acceso a la plataforma, y también tenéis habilitados, ¿vale?, los temas del bloque de procedimiento inspector, del bloque de inspección tributaria, ¿de acuerdo? A medida que vayamos avanzando en la preparación, pues lógicamente os iré habilitando los demás bloques. Ya os advierto que no habilito bloques por semanas, sino que básicamente es, imaginad, la semana que viene empezamos procedimiento inspector o bloque de inspección, que nos va a llevar X semanas, ¿vale? Pues tenéis todo el temario, todos los supuestos de lo que conlleva en este caso la preparación a todas esas semanas, ¿vale? Para que nos entendamos, voy abriendo material a medida que vamos arrancando los correspondientes bloques, ¿de acuerdo? Esto es lo que decíamos, esto en cuanto al programa de la preparación, ¿de acuerdo? Insistimos mucho, ¿de acuerdo?, en que, por eso decíamos antes, que dominando muy bien bloque de derecho tributario, tenemos, ¿vale?, pues unas garantías óptimas de tener un dominio amplio de la preparación. Y por eso yo, en la forma que tengo de concebir la preparación, y lo hago así, ¿vale?, enfocamos la preparación mucho, ¿vale?, en cuanto a las clases, a bloque de derecho tributario. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no os voy a explicar, ¿vale?, lo que es la corona o lo que es un procedimiento administrativo general, todo ello que sin perjuicio, ¿vale? Me podéis preguntar las dudas que queráis, que faltaría, para eso ahora os comentaré. Hay un servicio de mensajería, cualquier duda de la preparación, pero de todo. Hasta, oye, Alejandro, esto de relaciones institucionales, qué quiere decir este departamento? Cualquier duda que tengáis de la oposición, de la preparación, me la comentáis por el servicio de mensajería, que para eso estoy. Pero yo no voy a perder el tiempo, digo perder el tiempo, no me gusta mucho esa palabra porque es cierto que otros preparadores diferentes a mí sí dedican tiempo a explicar esto, pero a mi juicio lo que hace sería alargaros, ¿vale?, la preparación, ¿vale? Yo siempre digo que me gusta ser honesto en la preparación y me gusta, sabiendo que tenemos que respetar unos tiempos, ¿vale?, lógicamente, no alargarme, ¿vale? Hay otros centros que dicen, pues yo te voy a cobrar un poquito más y te voy a alargar X meses porque así te explico la parte correspondiente al bloque general. Yo siempre digo que es una materia en la que tenéis el temario, ¿vale? Tenéis, en este caso, vais a hacer los test. Cualquier duda relacionada con, oye, pues en cuanto a la corona, pues no entiendo esto, explícamelo, o en la ley de procedimiento administrativo, no entiendo esto, la convalidación del acto administrativo, ¿qué es esto? Pues bueno, se explica, ¿vale?, vía duda de mensajería y ya está, ¿vale? No me gusta, entre comillas, dedicar lo que es el tiempo de materia de clase ordinaria, la vamos a dedicar a lo importante, para lo que estamos aquí, que es sobre todo el derecho tributario, ¿vale?
¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajo? Trabajo a través, chicos, de una plataforma, ¿vale? Lógicamente, la mayoría de vosotros ya estáis dentro, ¿de acuerdo? Los que no estáis dentro, luego os comentaré un poquito cómo tenéis que hacer para inscribiros. Importante, tema de la plataforma, cuando accedes, ¿vale? Pues lógicamente la preparación está vertebrada en diferentes carpetitas, diferentes casillas, ¿vale? La primera casilla hace referencia al temario. Ojo, lo comento porque siempre es una de las primeras dudas que me comentáis por la mensajería. Todos los PDFs, para descargarlos, ¿vale? Exige una contraseña, ¿vale? La contraseña la tenéis subrayada en fosforito, ¿vale? La contraseña no somos excesivamente originales, ¿vale? La tenéis subrayada en fosforito, ¿de acuerdo? Pues esa es la contraseña que utilizaréis, está subrayada en fosforito dentro de la carpeta de temario, de supuestos prácticos, la tenéis, pone contraseña de PDFs, ¿de acuerdo? Pues bueno, esa es la contraseña que tendréis que utilizar para la descarga de cualquier documento PDF, ¿vale? Ya sea de temario, cuestiones de interés, supuestos prácticos, etcétera, etcétera, donde os pida contraseña. Siempre que os pida contraseña, esa es la que tenéis que utilizar, ¿de acuerdo? Con eso lo descargáis. En cuanto al temario, en la carpeta de temario, como os decía antes, ¿vale? Pues tenéis por un lado bloque general y por otro tenéis lo referente al bloque de derecho tributario. Insisto, habilitado a día de hoy temario de bloque general y bloque de procedimiento inspector. A medida, o bloque de inspección tributaria, vamos a hablar con puridad. A medida que vayamos avanzando en la preparación, pues bueno, se irán habilitando los siguientes bloques. Segunda carpetita, ¿vale? Muy importante, clases online. ¿Vale? Veo que la mayoría de vosotros ya estáis dentro, ¿de acuerdo? No creo que hayáis tenido ningún problema, por lo menos en cuanto al acceso. Pero bueno, lo comento siempre. El tema de las clases, lo primero es que las clases se graban, ¿vale? Todas las clases, incluida esta sesión presentación, se graba y se cuelga en la plataforma dentro de esta carpeta de clases online. El tiempo estimado, aproximado entre la impartición y cuando se cuelga, a día de hoy, no llega o llega un día, ¿vale? Pues si la clase se imparte, imaginad, el martes, normalmente el miércoles por la tarde suele estar colgada, pero el centro de formación, que es el encargado, lógicamente, el que nos proporciona, el que me proporciona todos los medios, incluida la edición de este tipo de vídeos, siempre marca un plazo de 24 a 48 horas por si hay cualquier incidencia, ¿de acuerdo? Pues bueno, que sepáis que en principio en 24 horas suele ser lo habitual, pero máximo 48, se cuelga en la plataforma y esas clases que se graban permanecen durante toda la preparación, ¿vale? Pero toda la preparación es toda, ¿vale? Quiero decir, otra duda que me planteáis habitualmente es, oye Alejandro, y cuando pase al avanzado, todo el alumno o el opositor que ha estado en grupo de preparación inicial sigue manteniendo, ¿vale? Pues todo el material, de hecho tendrá la carpeta o tendrá habilitada el aula, ¿vale? De HP inicial y podrá acceder a las clases, supuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? A todo el material disponible en la preparación. Las clases las podrás ver cuantas veces precise. Siempre me comentáis que la clase la veis, quien puede, en directo y después muchas veces se la vuelve a ver en su casa, ¿de acuerdo? Para ir anotando cosas o lo que sea. Bueno, pues viene muy bien, ¿de acuerdo? Por si nos dejamos algo en el tintero en la propia clase o no puedo asistir a alguna clase en concreto, pues bueno, recuperarla cuando uno quiera y con unos medios estupendos, como podéis observar, que son los que tenemos, ¿vale? Tema de acceso, trabajo a través de Webex, ¿vale? Como podéis observar. Tema de Webex, chicos, lógicamente os va a pedir la descarga de la aplicación en concreto, ¿de acuerdo? Y siempre compartimos a través de la plataforma, comparto a través de la plataforma, en este caso el servicio informático del centro, os comparto una guía, ¿vale? Para el tema de la instalación, acceso, porque muchas veces, pues bueno, a lo mejor hay un tema de configuración, ¿vale? Pues bueno, tenéis una guía, ¿vale? Que diferencia tanto iOS como, o sea, ordenadores que son de Microsoft, como de Apple, etcétera, etcétera, los Mac o Microsoft, ¿de acuerdo? Lo diferencia y establece una guía de muchas veces, pues de las preguntas frecuentes, si tenéis algún problemilla a la hora de acceder. En el caso de que con la guía no os quede claro, porque a mí me pasa, yo soy un zoquete en el tema informático, pues bueno, si alguno es como yo, ¿vale? Pues ahí tiene un teléfono, ¿vale? Que lo pone justo debajo, soporte técnico, hay un teléfono, que tenemos un servicio informático maravilloso, ¿vale? Que cualquier duda de carácter técnico informático, no me la preguntéis a mí por la mensajería porque no voy a solventar nada, ¿de acuerdo? Llamáis a Joaquín, ¿vale? Que es en este caso el informático, y veréis que os lo soluciona
a las mil maravillas porque es un máquina, ¿de acuerdo? En cuanto a la clase, la dinámica de la clase. En la clase estaréis silenciados, ¿vale? Os mantengo silenciados por aquello de que no haya acople de sonido y que, lógicamente, quien después visualice la clase en diferido, pues tenga los mejores medios técnicos posibles. Estáis silenciados. Podéis intervenir por 2 vías. La primera vía, por voz, ¿vale? ¿Cómo? Si os fijáis, tenéis una mano, ¿de acuerdo? Abajo, ¿de acuerdo? Tenéis una mano, la pincháis, ¿de acuerdo? Y a mí me salta el aviso, ¿vale? A partir de ahí os doy paso, con muchísima agilidad, ¿de acuerdo? Y planteáis todas las cuestiones que consideréis durante, lógicamente, la impartición de una clase, cualquier duda, etcétera, etcétera. Y después hay otro mecanismo, ¿vale? Porque muchas veces ocurre con algunos opositores que no pueden acceder por tema de micrófono, configuración del mismo, o porque estoy en el trabajo, ¿vale? Lo que sea, ¿no? No puedo preguntar de palabra. Tenéis el Slido, que son las preguntas y respuestas que me llegan a mí, ¿de acuerdo? Pues bueno, me las planteáis y yo, pues bueno, lo resuelvo y siempre preferentemente me gusta, ¿vale? A mí me gusta oíros, ¿de acuerdo? Pero entiendo que esta segunda vía, el de preguntas y respuestas, pues nos da la alternativa para aquellos opositores que no pueden entrar en vivo. Importante, ¿vale? Hay en determinadas ocasiones, ¿vale? Pues lógicamente estarás en tu casa y como ocurre en cualquier casa del señor, pues oye, pues la imagen, eso se me para a lo mejor la imagen o lo que sea. Siempre comento que las clases se monitorizan todas en directo, ¿vale? Por parte de una persona, en este caso se encarga de monitorizar todas las sesiones. Si a nivel nuestro, en este caso a nivel mío, hay un problema, ¿vale? Se subsana, ¿vale? Porque en este caso se monitoriza en directo y puede, lógicamente, ¿vale? Pues bueno, nadie está exento de que ocurra algún problema, no suelen ser muchos, pero si ocurre alguno, pues bueno, se monitoriza y se soluciona en principio, se intenta solucionar en el momento. Advierto que muchas veces si hay algún problemilla en cuanto a la conexión a Internet y demás, o un problema en este caso de imagen o lo que sea, pensad que pueda ser un problema de la red doméstica, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, que lo planteemos siempre, lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para en este caso, pues disfrutar de las clases de la mejor forma posible. Cualquier problemita que tengáis, cualquier incidencia que tengáis, insisto, de carácter informático, técnico o de soporte, a Joaquín, ¿vale? A través, en este caso, del teléfono que tenéis compartido, si os fijáis debajo del tema de la carpeta de la clase online, ¿vale? De cómo acceder a la misma. No me enrollo más. Tercera carpetita, supuestos prácticos, ¿vale? Dentro de la carpeta de supuestos prácticos, pues bueno, se os irán colgando, ¿vale? A día de hoy ya tenéis habilitados los enunciados a los supuestos de inspección tributaria, ¿vale? Sobre todo los correspondientes al procedimiento inspector. A medida que vayamos avanzando en la preparación, se irán colgando los restantes enunciados a los supuestos. Y también, chicos, cuelgo las soluciones, ¿vale? Las soluciones las cuelgo a medida que vayamos finalizando materias por bloque. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, en bloque o en los supuestos prácticos correspondientes a inspección tributaria, se agrupan en 3 carpetas o 3 documentos, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, a medida que vayamos resolviendo cada uno de esos documentos, pues bueno, yo iré colgando en la plataforma, ¿vale? Las soluciones a esos supuestos, ¿vale? Por lo tanto, en esta carpeta de supuestos prácticos, chicos, enunciados, ¿vale? Que tenéis habilitado los de inspección, los demás se irán habilitando a medida que vayamos avanzando en la preparación y también las soluciones, ¿vale? Una vez que vayamos finalizando cada uno de los supuestos prácticos correspondientes a cada una de las materias. Cuarta carpeta, la de test, ¿vale? Importante, yo no soy partidario, ¿vale? En preparación ordinaria, ¿vale? De dedicar tiempo ordinario de la clase a que hagáis un tipo test, ¿vale? Yo no lo hago así porque no me gusta, lo puedo hacer en fase intensiva. En fase intensiva es muy importante, sobre todo test y sobre todo segundo ejercicio, los simulacros en directo, eso es fundamental, es parte cardinal de la preparación, en este caso. Pero lo que es la parte correspondiente a los test, yo os iré colgando test, en este caso, a medida que vayamos avanzando en la preparación, en la plataforma, ¿de acuerdo? Siempre insisto en el que la preparación de un ejercicio test, ¿vale? Se hace o se vertebra en este caso, hay en este caso un mogollón de medios, ¿vale? Para poder entrenar, para poder hacer 500.000 de exámenes tipo test, ¿de acuerdo?
y lo comento todos los años. Hay una plataforma de la cual os puedo compartir un descuento del 20%, que es la plataforma, no soy original, es la plataforma habitual para la preparación de test de todas las oposiciones, que en este caso es Oposita Test, ¿vale? No cobro por la publicidad ni mucho menos, pero bueno, dentro del portal de Oposita Test, ¿vale? Quien me lo pida a través del servicio de mensajería, le puedo compartir un descuento de un 20% aproximadamente, creo que es, de lo que cuesta, lo digo desde el punto de vista del entrenamiento, ¿vale? Para entrenar, ¿vale? Pero ya, lógicamente, en este caso, la realización o con los supuestos test que iremos colgando a lo largo que vayamos avanzando en la preparación, los simulacros que iremos haciendo y, sobre todo, en preparación intensiva con los exámenes en vivo, da bastante, ¿vale? Pero como siempre digo, oye, pues el poder estudiar un examen, un tema en concreto y a través de una aplicación, pues hacerte 48 test, pues siempre a uno le da confianza y es una herramienta que utilizáis todos los opositores de todas las oposiciones, ¿de acuerdo? Pues bueno, se comparte, se dice y que lo tengáis en cuenta. También tenemos carpetita de normativa, ¿vale? Esta carpetita de principal normativa me encanta, ¿vale? Porque es una carpetita que a priori no se le presta mucha atención, pero a medida que vais avanzando en la preparación es capital. ¿Por qué? Porque al final es verdad que cuando tenemos que buscar algún aspecto sustantivo en la norma, ¿vale? Pues en Google, el tener que estar buscando cada ley o tener 28 manuales en casa es un poquitín engorroso. Esto es maravilloso porque la normativa se encuentra hipervinculada, ¿vale? Al boletín oficial del Estado. Con lo cual, cualquier novedad que haya de cualquier materia, pues lógicamente nos aparece, o aparece en este caso, en ese mismo momento. Y es muy cómodo porque, oye, pues si tengo que ir a la Ley General Tributaria, tengo que ir al reglamento X o tengo que ir a la ley del impuesto Y, ¿vale? Pues lógicamente el poder tenerlo todo a un clic es maravilloso, ¿vale? Pues lo tenéis también en la propia plataforma. Carpetita de cuestiones de interés, ¿vale? Pues en esta carpetita se comparte pues aspectos de interés referentes a la preparación. Ahora tenéis la planificación prevista a las próximas semanas. No me gusta marcar planificaciones a muy largo plazo, porque lógicamente el ritmo de la preparación, lo comento siempre, lo marcáis vosotros, ¿vale? Vosotros sois un poquito los que me vais a dar más ritmo o menos ritmo, ¿vale? En un grupo inicial eso no es mayor problema, en función, ¿vale? Lo comentamos siempre, en función, lógicamente, del ritmo de las propias clases, dudas, etcétera, etcétera, con lo cual siempre marcamos una, ¿vale? Pues de los últimos años tenemos más o menos una estimación de que el ritmo semanal que está colgado en la plataforma, en cuanto a planificación prevista, es el ritmo que normalmente se sigue y el ritmo estimado. Podemos tener a la finalización de toda la vuelta inicial una desviación, ¿vale? Pues de una o dos clases, ¿vale? En cuanto, bueno, tendremos tiempo de recuperarlo y no hay mayor problema. Y también en la plataforma tenéis un sobrecito, si os fijáis, que es la mensajería, ¿vale? Esto es una herramienta capital también en la preparación, porque siempre comento que yo soy un preparador que os acompaña durante todo el proceso, ¿vale? Siempre el concepto de academia o preparador, yo soy un preparador que utilizo los medios de la academia y os acompaño durante todo el proceso y ese acompañamiento implica que tú puedas estar en tu casa un sábado y te surge una duda, ¿vale? Lógicamente a lo mejor no contactas conmigo el sábado por la noche, pero, y no soy creyente, yo no soy un preparador creyente de las tutorías desde el punto de vista de que a ti la duda te surge cuando te surge y puedes preguntarla cuando puedes preguntarla, ¿de acuerdo? La tutoría al final te esclaviza a una hora en concreto, ¿no? Pues bueno, yo a través del servicio de mensajería, bueno, la duda en el momento en el que te salga y cómo te salga, me la compartes a través del servicio de mensajería. Ya advierto que tengo un tiempo de respuesta bastante rápido, ¿vale? Estoy conectado no todo el día porque si no mi familia me habría echado de casa, pero bastante, ¿vale? Siempre comento que entre semana lo normal es que en 24 horas la duda esté contestada de sobra. Fines de semana, pues un poquito más, ¿de acuerdo? Fin de semana menos, me conecto menos, ¿no? Pero bueno, que en principio es un acompañamiento integral durante todo el proceso, ¿vale? Con lo cual es importante que tengáis en cuenta que la mensajería es una herramienta capital para, oye Alejandro, porque siempre digo, no hay duda tonta, sino el tonto es el que no la pregunta, ¿de acuerdo? Si me permitís el calificativo. Y lo digo desde, oye Alejandro, quería preguntarle esto a Alejandro y a lo mejor es una duda muy tonta. No, o sea, sobre todo, bueno, en todos los niveles de la preparación, pero sobre todo en un grupo inicial, cualquier duda, ¿vale? Por absurda o nimia que os pueda resultar, me lo preguntáis sin problema. Oye, Alejandro, ¿qué es esto del devengo? ¿Por qué sale? ¿Por qué no sale? Oye, no me enteré en la clase cuando dijiste esto, ¿vale? Que haya feedback,
que me preguntéis, que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Y esta herramienta, como digo, es capital. En grupo inicial siempre, a lo mejor, las dudas son más teóricas, ¿vale? Pero en preparación avanzada, pues ya lógicamente, cuando terminamos la vuelta inicial, os proporciona un salto cualitativo brutal, ¿de acuerdo? Sobre todo ya en preparación avanzada, donde ya los simulacros que hagamos me los pasaréis, os los corrijo, os paso un poquito feedback de dónde tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Sigo con la guía. Tema del soporte técnico, lo hemos comentado antes, ¿vale? Cualquier duda de la preparación, lógicamente, conmigo, pero sí, cualquier duda de carácter técnico, tema de plataforma o tema de informático, etcétera, etcétera, lo contactáis con Joaquín a través del teléfono que os decía antes, ¿de acuerdo? Que lo tenéis puesto en la plataforma. Tema de Instagram. Yo tengo un Instagram, ¿vale? Que supongo que la mayoría de vosotros lo tenéis, ¿de acuerdo? Si no lo tenga, lo comparto por aquí. No es que haga publicidad de mí mismo, que podría, sino que comparto aspectos de la preparación, ¿vale? Esa es @blog.alejandromartin, ¿de acuerdo? A través de mi Instagram, de mi perfil de Instagram, suelo compartir, ¿de acuerdo? Aspectos que son de contenido de la preparación, ¿vale? No son aspectos de publicidad ni mucho menos. Se informa también de los grupos de preparación que vamos iniciando, pero bueno, comparto píldoras formativas, sentencias, resoluciones, pues bueno, al final conocimiento de la oposición que lógicamente viene muy bien, o creo, por lo menos, que viene muy bien para complementar, ¿vale? No os va a suponer la preparación en sí misma, pero sí os sirve un poquitín para complementar la preparación. Y finalmente, el tema de las mensualidades, lógicamente esto lo contactáis con el centro, pero en principio el abono de las mensualidades, ya sabéis que los que habéis entrado a la plataforma, el abono realizado es a cuenta del mes de noviembre, ¿vale? Con lo cual, la siguiente mensualidad ya sería diciembre, ¿vale? Siempre comento que el pago en la medida de lo posible, presenciales, ¿vale? Lo efectuáis en el mismo centro, online, a través del número de cuenta que tenéis facilitado, ¿vale? En la primera semana de cada mes, ¿vale? Lo comento siempre, lógicamente el centro en esto es súper comprensivo, si hay algún compañero o compañera que en un mes en concreto, oye, ¿qué es que tal? Mejor que lo pregunte, lo hable, porque la plataforma automáticamente cuando pasa un determinado tiempo que no detecta el pago, suspende, ¿vale? Con lo cual es un coñazo, si me permitís la expresión, estar más suspendido, dame la alta otra vez, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es mejor, si alguien tiene algún problemilla, que se ponga en contacto con el centro, ¿vale? Pero que en principio el abono de la mensualidad, lo deseable es que sea en la primera semana, ¿vale? De cada mes. Y con esto en principio, ¿vale? Al final os he dado un poquito la chapa, lo tenemos todo, ¿vale? Ahora ya os doy paso y cualquier duda que me queráis comentar, me tenéis a vuestra disposición. Así podéis probar si funciona el micro, etcétera, etcétera. ¿Dudas, chicos? Para la semana que viene, ¿vale? Mientras, si a alguno se le ocurre algo que me vaya preguntando, para la semana que viene es importante lo que decíamos. Tenemos la planificación colgada en la carpetita de cuestiones de interés. En principio es tema de bloque general y ya avanzamos con el tema 9, el estudio desde el punto de vista del tema 9, que no lo he comentado antes, o desde cualquier tema de bloque de derecho tributario. Siempre tenéis que manejar, tampoco voy a ser hiper exigente nada más arrancar la preparación, pero tenemos que ir acostumbrándonos a tanto tener a mano el tema como, lógicamente, tener la norma, ¿vale? Soy un preparador que utiliza también muchas referencias a materias o aspectos normativos, a lo que se le conoce como el derecho positivo, y es importante que, en la medida de lo posible, sin prisa pero sin pausa, vayámonos acostumbrando a utilizar, ¿vale? Tanto, lógicamente, el tema como la propia normativa, ¿vale? Pregunta el compañero, dice, ¿cuánto dura el grupo inicial avanzado intensivo más o menos? Lo hemos comentado antes en términos amplios, ¿no? Al final, vosotros pensad que nosotros arrancamos en este caso la preparación en noviembre, ¿vale? En principio, habitualmente, ¿de acuerdo? El grupo inicial es el que se come prácticamente la mitad de la preparación completa, ¿vale? Después, a partir de ahí,
Tenemos el grupo avanzado, que sería en este caso, lo decíamos, ¿no? Al final, en términos de meses, pues a lo mejor serían 8 meses, 9 la grupo inicial, aproximadamente, ¿de acuerdo? A partir de ahí, grupo avanzado ya comprende hasta la realización de los exámenes, ¿vale? Y ya con carácter previo a cada una de las pruebas, tanto primero como segundo ejercicio, ¿vale? Es cuando arrancamos el intensivo, que el intensivo es un poquito lo que decimos como la fase en la que realizamos simulacros de examen, ¿vale? No lo he comentado antes, me van ocurriendo cositas, ¿vale? Porque al final hay mucha información para una presentación. En la oposición, supongo que ya lo sabréis la mayoría de vosotros, quien aprueba el primer ejercicio y no supera el proceso selectivo, ¿vale? Tiene la reserva de ese primer ejercicio para la siguiente convocatoria, ¿vale? Por lo cual no tenemos que hacer, lo deseable es hacer la oposición de corrido, pero en el caso de no hacerlo así, ¿vale? Si aprobamos primer ejercicio y no obtenemos plaza, ¿vale? Conservaríamos de cara al siguiente o a la convocatoria inmediatamente siguiente, solo tendríamos que enfrentarnos al segundo ejercicio, ¿vale? Más cositas. Si hay alguien que no esté inscrito, ¿vale? Me interesa muy mucho que cuanto antes estéis dentro de la plataforma, ¿vale? Para inscribiros, ¿vale? Porque la sesión presentación sí se ha abierto un poquitín más allá de los compañeros que estáis inscritos ya o inmatriculados. ¿Vale? Pues esto, tenéis que rellenar el formulario de matrícula, ¿vale? Que tenéis en este caso en la página de Oposite, que es el centro de formación, oposite.es, ¿vale? Pues buscáis el formulario de matrícula y marcáis AHP inicial, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí, el centro de formación os rebotará un correo donde se añadirá el número de cuenta y una vez que efectuéis el abono de la mensualidad, ¿de acuerdo? Se lo compartís y ya os darán el acceso prácticamente de forma inmediata, ¿vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Os ponéis en contacto con el centro. El contacto del centro es a través de el teléfono 621 04 5295, ¿vale? Este sería el teléfono. Y el correo info@oposite.es, ¿vale? Estas son las dos vías de contacto con el centro, ¿vale? Para contactar conmigo, ¿vale? A través de la mensajería de la plataforma. O si lo deseáis en algún caso en concreto, me podéis contactar también por Instagram. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda más? Y durante el desarrollo de la clase, ya sabéis, podéis intervenir como, cuando y las veces que queráis, ¿eh? Y la timidez la dejamos en casa. Pues chicos, si no tenéis dudas, nos vemos la semana que viene. Arrancamos la preparación el martes que viene. Horario, ya sabéis, de 5 a 8. ¿Vale? Ya me tenéis localizado en la plataforma a través del servicio de mensajería. Con lo cual, bienvenidos a todos y vamos a por la plaza. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene, el martes. Que tengáis muy buena semana.